Bueno, yo les propongo entonces ir hasta donde está Ixa Evia, porque ella ha estado siguiendo sus comentarios a través de nuestro sitio web y nos tiene varios elementos para aportar aquí también en esta mesa redonda. Sí, gracias Randy, buenas noches. Bueno, aquí hay algunos comentarios que se han hecho a la página web de Cuba Debate. 133 comentarios hay hasta este momento publicados en la página, en la noticia relacionada con la mesa redonda del día de ayer. Y les propongo entonces ver algunas de las opiniones de quienes han accedido a Cuba Debate. Por ejemplo, Víctor pregunta a los especialistas y dice: aunque tengamos 10 cables más como el actual, sin resolver el problema de la última milla, no hay posibilidades de ampliar los accesos, tanto en calidad como en cantidad. Entonces, ¿cómo y cuándo está en plan resolver este problema?, dice Víctor. Y ve más, dice: me gustaría saber si en las salas de navegación que habilitaron hay posibilidades de acceso a las redes sociales. Otra pregunta. Vamos a ver otro comentario publicado. Vox dice que, especialmente para los especialistas de salud pública, ¿por qué no tenemos acceso al buscador Google ni para hacer búsquedas en la red.cu cubana? Realmente estamos los de salud sin buscadores efectivos. La cubana habla del mismo tema y dice que en el caso de Infomed no se permite ir a los buscadores como Google, solo Google académico, que no es para uso general, y plantea que necesita buscar en un periódico, dice la cubana, que por qué se restringe tanto en Infomed, es la pregunta de la cubana. No obstante, reconoce que esta red da una buena cantidad de servicios. Otra pregunta. Vamos a ver, el don apacible, se identificó así en el sitio, dice: sería bueno que estuvieran presentes también los especialistas de cibermática para conocer las perspectivas en cuanto a la seguridad informática, por ejemplo, virus, hacker, y qué garantías se está dando de privacidad en cuanto al acceso a la internet y la intranet. Esa es la pregunta que hace el don apacible. Y otra pregunta es el Liubel Cruz Fernández. Dice que es un tema bueno tratar lo que está relacionado al tema de la red nacional y el mayor acceso a esta. También sería bueno explicar las reglas que hay de acceso a los diferentes sitios, tanto los nacionales como los internacionales, porque hay dificultades en las políticas de acceso de las redes y el personal de seguridad informática, y plantea que cada cual hace o bloquea el servicio según entiende, y por lo tanto el usuario final es quien sufre las consecuencias de estas reglas que se establecen para bloquear los servicios. Liubel Cruz, en este caso Iván Cienfuegos, decía que cree que todos los esfuerzos que se hacen son baldíos en tanto no haya una red nacional de usuarios, y dice que esta red debe funcionar con los requisitos y prestaciones adecuados. Entonces sí se podría pensar en una internet en grande, pues de lo contrario estaremos eternamente hablando de lo mismo y poniendo parches a todo, hasta que todas estas redes nacionales no se ensamblen o fundan en un solo proyecto, el de la creación de una red nacional, que pienso es lo más importante, dice Iván Cienfuegos. Continuaremos dando pasos individuales hasta que no se conciba este proyecto o estrategia integradora, y todo será más de lo mismo. Y así hace su comentario Iván Cienfuegos. Y otra información de Otto, que dice que hasta tanto existan estas limitaciones que hoy en día para el acceso a internet es un paso importante la navegación por páginas cubanas. Dice que muchas son excelentes, pondera por ejemplo a Cuba Debate por su nivel de actualidad que tiene, y también a EcuRec, y que bueno, sería bueno desde las casas poder acceder a estas páginas nacionales. Y finalizo con un comentario de Corina Linares, que dice que lo que nos está haciendo más daño en el tema de las provisiones es lamentablemente la actitud de algunos de los administradores de redes, que solo están provocando malestar y están ganando de manera ilícita, pues están usando ese ancho de banda que existe en sus instituciones para fines propios. Ponen servidores proxy anónimos, venden cuentas, descargan cosas para distribuir y ganar dinero en el mercado negro de la información. Pues hay un mercado negro en Cuba, dice Corina Linares, donde se distribuye de todo y lo que sea, sin tener en cuenta nada, ni el tipo de contenido que se está distribuyendo, y pide Corina, bueno, que se tomen medidas contra estas personas inescrupulosas. Hasta aquí, Randy, esto, algunos de los 133 comentarios que se han publicado en el día de hoy. Gracias, Aixa, por ese resumen para la mesa redonda. Son muchas las opiniones, muchos los comentarios, varias repiten, por supuesto, las preguntas, las opiniones. Por eso este es un resumen. En este mismo caso, esta última denuncia de Corina, hay varias denuncias sobre el tema de ilegalidades en el uso de las cuentas, en el uso de las redes por parte de los administradores de redes. Un tema que sin duda se inscribe en esa batida, en ese análisis de las ilegalidades en el país al que nos ha convocado Raúl, y el que tenemos que enfrentar todo
también con nuestra actitud. El tema de la última milla, que era uno de los que se hablaba acá, Alegra, por un usuario que se llama Carlos Manuel. ¿Cómo influye ese tema de la última milla? Hablamos algo en la mesa hace aproximadamente un mes, el tema de la última milla. ¿Cómo sigue influyendo eso en la calidad de los servicios de Internet y de redes en el país? ¿Y cómo podremos ir solucionando efectivamente eso? Bueno, para recordar un poco, la última milla es el tramo en que se conoce desde la casa del usuario hasta la central telefónica, en el caso de la telefonía fija. En el caso de la telefonía móvil o celular, es el tramo desde la radio base hasta el cliente. Es decir, en este caso la radio base es la última milla de la red. Y necesariamente uno de los problemas que tenemos hoy es mejorar esa última milla. Es decir, no se puede brindar servicio si no mejoramos la última milla, no mejoramos los cables, no mejoramos la capacidad que tenemos para poder llegar hasta la central telefónica donde se conectan varios usuarios. Que bueno, son de las cosas que hemos explicado anteriormente, es decir, el Wi-Fi, el acceso por el móvil, el acceso de ADSL utiliza la red fija, el acceso desde Internet para el móvil utiliza la red celular, y esa capacidad habría que abrir. Sí, de eso son de las cosas que estamos planificando, cómo ir buscando solución para ir aumentando el servicio de manera gradual y paulatina, para ir poder acercándonos más al usuario final. En el caso de esta pregunta que se hacía sobre si es posible acceder a las redes sociales desde las salas de navegación, ¿es posible eso? Bueno, sí, eso está abierto, es decir, no hay ninguna restricción para hacerlo. Eso se puede hacer. Hay una pregunta, Carlos Manuel, que tenía que ver con Infomet, y hablaban sobre las búsquedas en Google, en el caso de Infomet, que lo plantean como ante la carencia de buscadores cubanos efectivos, la necesidad de tener Google en la red. ¿Qué ha pasado con el acceso a Google en Infomet? Bueno, el acceso a Google en Infomet es un problema histórico, tiene que ver con el dominio .cu. Nosotros, todos nuestros usuarios que no tienen acceso a Internet, todos tienen acceso a la red nacional de Cuba. Google.cu como dominio de Cuba cayó automáticamente en esa categoría de usuarios, en esa categoría de sitios a donde los usuarios tenían acceso. Y así estuvo alrededor de 2-3 años. Resolvía un problema de búsqueda esencial, un problema de búsqueda en la red nacional, por ejemplo, en localización de sitios de la red nacional donde no hay un buscador, pero comenzó, al tener un acceso masivo de todos los usuarios, empezó a generarnos un problema de tráfico muy importante. Eso fue alrededor de 2 años atrás. En estos momentos, como explicábamos ayer, el incremento de usuarios, el incremento de tráfico, no nos permite abrir ese sitio de manera masiva para todos los usuarios. Todas las instituciones del Ministerio de Salud Pública que tienen Internet acceden de todas maneras a todos los buscadores. Son unas 100, ¿no? Aproximadamente. Son 100 y un poquito. Acceden a todos los servicios de Internet y acceden a los buscadores. Y como alternativa está el Google Académico, que tiene un conjunto de recursos de información muy importante, y el acceso es menor porque no es tan general, pero nos ocasiona mucho menos tráfico. Es decir, no se trata de un caso, no se trata de una decisión de que no se permite el acceso a Google, sino que las propias posibilidades de ustedes de tráfico hoy no les da la posibilidad de abrir a ese tipo de servicios, ¿no? Sí, esencialmente es un problema de tráfico. El volumen de usuarios no era posible sin mejorar las condiciones de ancho de banda de los enlaces internacionales, permitir el acceso a todo el volumen de usuarios de la red a ese sitio, y eso originó el tema del cierre de ese sitio para los usuarios que no tienen Internet. Que no están conectados directamente a Internet. Que tienen una serie de sitios disponibles, alrededor de 4.000 sitios, pero de especialidades de salud, o sea, no son sitios tan generales. Sabemos de la necesidad de un buscador que resuelva los problemas de búsqueda en la red nacional principalmente, incluyendo nuestro buscador, que no es de los mejores, está en proceso de mejorarlo para que sea capaz por lo menos de resolver los problemas de la búsqueda dentro de nuestras fuentes de información internas y las internacionales que tenemos disponibles.
y además que pueda ser capaz también de indexar todos los sitios que están en el dominio .cu. Ese es uno de los temas, Rafaelito, me gustaría escuchar tu opinión, porque hay varias percepciones en llamadas telefónicas, en los comentarios, en Cuba Debate, en los correos electrónicos, que hablan de por qué no es posible en muchas de las redes acceder a los sitios .cu si son sitios de la propia red nacional cubana. Y hablan, precisamente, se hablaba de los casos extremos, de las ilegalidades, pero se hablan de decisiones a veces no comprendidas de los administradores de redes sobre qué limitar y qué no limitar en el acceso a Internet. Tú que eres director de una gran red en Cuba, ¿cómo ves este tema? Yo creo que esto es parte del proceso de alfabetización que tenemos que tener con respecto al uso de las tecnologías. No solo de los administradores de red, sino de los directivos de la institución. En primer lugar, porque si hay alguna ilegalidad que se está produciendo en alguna empresa, alguna entidad, pues eso es detectable, auditable y controlable. Pero no se puede dejar en manos sencillamente de especialistas que administran. Tiene que haber una contraparte, como mismo se hace en la economía, que se revisa. Existe una Contraloría que revisa, existe una auditoría. Aquí existe la auditoría informática igual. Eso con respecto a lo ilegal. Pero con respecto a lo otro, creo que es parte de la necesidad de políticas que establezca, que no son políticas que establecen los administradores de red. Los administradores de red son los ejecutantes de esa política. Los directivos tenemos que preocuparnos por cuáles van a ser esas políticas. Y esas políticas trazarlas en base a las necesidades, a las prioridades, al objeto social fundamental de la entidad donde se está haciendo eso. Porque es cierto que muchas veces se toman unilateralmente, digamos que usando una buena razón, como puede ser el tráfico, la incapacidad de poder acceder, pero no se toma con un análisis colegiado sobre cuáles son las prioridades, sino se toma por determinadas personas de manera independiente y eso puede tener afectaciones. Yo creo que cuando estas cosas se hacen con un análisis, con el conocimiento de todos los que tienen que ver con eso y además se le comunica a todo el que está por debajo de esa política que se aplica, pues es mucho más transparente, todo el mundo le entiende y comprende la necesidad de hacerlo. Y en las redes estas políticas pueden ser más generales. Hablo de las redes privadas, como puede ser la de la cultura, la de la educación superior, pueden ser más generales y analizarse en un entorno más amplio. También hay las buenas prácticas. Por ejemplo, determinar los accesos por el nombre URL no siempre es la mejor manera. Quizás el uso de las IP, de los números con que se identifican los servicios dentro de la red, son mejores prácticas para usarse. Pero esas cosas hay que discutirlas, hay que analizarlas, pero para discutirlas hay que conocerlas. Hay que tener determinados conocimientos, no solo del técnico, sino de los que dirigen, que toman las decisiones de cómo hacer las cosas. Y por supuesto, la necesidad que tenemos cada vez más de que los servicios .cu pues, estén más cercanos a cada uno de los que tienen acceso. Por lo que hablamos de ya los problemas generales de la interconectividad de las redes, de los puntos de encuentro común, o sea, cosas que sí son problemas como este que el tráfico provoca que haya que cerrar determinados servicios. Bueno, Mauri, como periodista especializado en estos temas y que tienes tu página semanal ahí en Juventud Rebelde, alfabetizándonos a todos un poco con estos temas de las nuevas tecnologías, ¿qué otros elementos crees que puedan incidir y que puedan también pues mejorar todo este servicio que se está dando en las redes nacionales en el país? Bueno, Randy, yo creo que aquí se ha tocado mucho el tema de la conectividad y la necesidad de ampliar tanto las capacidades de conexión como las modalidades de conexión. Pero hay otra cara del fenómeno que va más allá de ampliar las capacidades y las modalidades de conexión. Y es que hay que también ampliar, tanto en las redes nacionales, de cara a los cubanos, pero también de cara hacia el resto del mundo, los contenidos que se ponen en esas redes y los servicios que se prestan en esas redes. O sea, no vale solo, muchas empresas y muchas entidades piensan que estar en Internet es estar en Internet por tener una página web, o que tener conectividad es tener acceso al correo electrónico, acceso a la búsqueda de información, acceso incluso a las redes sociales, y no se percatan que también es una forma de desarrollar la institución y contribuir al desarrollo del país. Incluso, de alguna manera, es una forma de reinvertir esa propia inversión, valga la redundancia, que se hace en la capacidad de conectividad en función de ganar para la empresa, ya sea directamente a través de plataformas de comercio electrónico, a través de la venta de servicios de productos, o indirectamente a través de dar a conocer las funciones que de alguna manera el desarrollo de esa institución o el desarrollo de esa empresa, y lo cual en el futuro se revierte tanto en las redes internas como en las redes internacionales en ganancia para esa institución, en ganancia para esa empresa. ¿No son suficientes realmente los contenidos todavía que se generan en el país? Realmente, por ejemplo, estamos hablando de que a veces no solo es que sean suficientes los contenidos, sino que incluso muchas veces no se conocen los contenidos
que existen en las propias instituciones y en las propias páginas web, en los propios sitios, e incluso, como decía el profesor de la universidad, o en Infomed, o en el caso de Cubarte, no se conoce ni siquiera el contenido que está disponible y los servicios que están disponibles para la población en esas propias redes. Pero además es necesario también ampliar otros contenidos y otros servicios, o sea, que se pongan sobre la red. En ese caso estamos hablando de contenido, por ejemplo, para la descarga en los móviles de tono, de salvapantallas en los móviles, de fondos de pantalla, de aplicaciones para los móviles, que hoy son servicios que a veces se prestan, como el caso del sitio En Tu Móvil, y muchas veces se desconoce por la población de que esos servicios se prestan, de que se puede acceder a ellos. Estamos hablando también de implementar y de alguna manera profundizar determinadas modalidades de comercio electrónico para la gestión de trámites, que es algo que ayudaría mucho a la población, conocer cómo se puede gestionar un trámite, incluso gestionar un trámite desde el punto de vista por la vía electrónica para el pago de servicios que hoy existen, algunas implementaciones a través de los cajeros automáticos, pero que pudieran estar implementadas sobre la red cubana, para la descarga de antivirus, para la descarga de películas cubanas, de música cubana, de libros cubanos, muchas de estas opciones, algunas están, otras hay incluso formas de comercio electrónico que solo son accesibles del extranjero, cuando pudieran implementarse también accesibles para los cubanos de las redes nacionales. Pero además es también interesante la posibilidad de ponerle a las propias empresas y a las propias instituciones la necesidad, no solo la posibilidad, sino la necesidad que tienen estas empresas e instituciones de poner sus servicios y sus productos para comercializarlo al resto del mundo. O sea, hoy el comercio electrónico significa una de las mayores ganancias que está cada vez más increciendo en el mundo, y eso es una de las deudas pendientes que tienen las instituciones y las redes nacionales. Se tendría que buscar alternativas, sobre todo hacia dentro del territorio, porque hay que tener en cuenta que el bloqueo también a Cuba implica que el comercio electrónico internacional se nos hace mucho más complicado, pero hay que seguir buscando alternativas, ¿no? En ese sentido. Oye, y en ese sentido sería interesante también, de alguna manera, que los panelistas un poco pudieran abundar, porque también existe desconocimiento de alguna manera respecto de cómo las empresas y las instituciones cubanas pueden acceder a los servicios de Internet, a contratar los servicios de Internet, a contratar los servicios de correo electrónico, incluso a fomentar las propias redes internas. ¿Y qué importancia tendría esto, o qué importancia tiene para las empresas e instituciones la posibilidad de contratar estos servicios, de tener presencia tanto en Internet como en las redes nacionales? Muy rápido, si Legrand y Rafael nos pueden dar algunos elementos, por ejemplo. Bueno, muy rápido, el tema del acceso de las empresas a Internet puede contratarlo a nivel de las oficinas comerciales que TEISA tiene en cada una de las provincias, oficinas de empresas que atienden este sector, pueden elegir los paquetes que tienen, simplemente tienen que presentar su documentación como empresa acreditada, y simplemente es eso lo que tienen que hacer. Sí, está a disposición en las oficinas comerciales la atención a las empresas e instituciones económicas. ¿Qué importancia puede tener que nosotros ampliemos esos contenidos y esos servicios, Rafael? Yo creo que Mauri se refería muy bien cuando decía la importancia de estar, porque incluso aunque no tenga la capacidad de comercializar directamente por los problemas de bloqueo que tú mencionabas, los mecanismos, el hecho de estar presente y tener la oferta pública facilita el acercamiento de los clientes, sea donde sea, nacionales o internacionales. En Cuba se hicieron varias experiencias de comercio nacional entre empresas, en primer lugar, muy exitoso, que por determinadas razones hubo que posponerlo. Yo creo que es un buen momento para que se retome. Pero además, todas las entidades que brindan servicio público a la población deberían tener una página donde expliquen ese servicio, donde digan cómo funciona, donde den información de lo que pasa. Porque es una vía más, o sea, no es la única, porque se usa también la televisión, se usa la radio, se usa la prensa, etcétera, pero es una vía más donde las personas pueden consultar la información. Y creo que los que somos servidores públicos, pues nos debemos a eso, a un poco dar esa información y tener el lugar donde la gente pueda consultarnos e incluso preguntarnos sobre esas cosas. O sea, y que no se queden empeños como la página de permutas o la página del buscador cubano 3.2 por 3x2, ¿no? ¿Cómo se llamaba? 2x3, que 2x3, que se quedaron en el empeño y que finalmente no fructificaron. Hay posibilidades, Lee, con los buscadores que las universidades están desarrollando, de que tengamos finalmente un buscador cubano. Sí, sí, Randy. Mira, la propia red universitaria está formada por 28 intranet, ¿no? Y hay muchas universidades que han diseñado y probado en la intranet de ella un buscador. Ahora, en este mismo momento, ya las pruebas han pasado a nivel de Reunif, y tenemos un grupito de buscadores funcionando a nivel de Reunif, y esperamos que próximamente, cuando esté ya disponible la red Cuba, al menos tener uno
una pareja de buscadores ahí totalmente nacionales trabajando, porque esto posibilitaría tremendamente la localización y la búsqueda de esta gran cantidad de información que está muy dispersa por una cantidad grande de redes y de localidades en la red. Pero hay que ver esa posibilidad y sin duda sería importantísimo que tengamos un buscador nacional.